Hola, hola, amados televidentes, que el Señor me los bendiga grandemente. En este hermoso día, el Señor nos permite tener el privilegio de estar en el programa con el pastor Pedro. En este bello programa, Hablemos Claro con el pastor. En esta sección estaremos desarrollando un nuevo tema. Pregúntele al pastor que él responde. Pastor, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Muchas gracias, queridísima, amadísima Adriana Maldonado. Qué bendición tenemos hoy acá en nuestro espacio, en nuestro programa, a una presentadora. Hoy está estrenando nuestra presentadora del programa Hablando Claro con el Pastor. Hoy es la presentadora, yo voy a ser el entrevistado. Gracias, Adri. Gracias a usted, pastor. Bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Lucía Amador Julio, una joven cristiana de la primera Iglesia Bautista de María la Baja. Bueno, pastor, iniciaremos con un punto general para luego llegar a esos puntos específicos, los cuales queremos llegar, dar respuesta a algunas inquietudes que se nos han generado y que de seguro serán de gran provecho para nuestro conocimiento. Entonces, iniciamos, pastor. Cuando usted guste, señorita Adriana Amador. Listo, entonces arrancamos. Y tenemos como primera pregunta: ¿cómo ve usted el municipio de María la Baja en lo social, en lo político y espiritual en su desarrollo? Bueno, Adriana, te podría comenzar de pronto como habitante y una persona que vive hace muchos años en nuestro municipio hermoso. Es bueno que todo habitante de este municipio tenga una visión del entorno de donde vive, en este caso de nuestra región. Yo te podría comenzar hablando de lo que yo pertenezco, si te hablo de lo espiritual, porque como pastor, pero eso no quita que también mire lo social, que es donde vivo, y también observe y mire, y por qué no decir, muchas veces somos afectados también de lo político. Entonces, yo pienso que el hombre de Dios no únicamente debe estar para leer la Biblia, sino que también debe interesarle su entorno donde vive, su familia, la familia, porque eso hace parte del núcleo, eso hace parte de la sociedad, eso hace parte de la iglesia. Jesús fue un líder que se caracterizó y atendió todas las necesidades de la población. Jesús no únicamente atendió la parte espiritual, porque recuerda, Adri, que no somos espíritus, somos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo que no únicamente de pan vivía el hombre, ¿verdad? Él no dijo que no íbamos a comer pan, tenemos que trabajar para conseguir el pan, por lo tanto, porque somos seres humanos, somos carne también. Entonces, Adri, respondiendo, ¿cuál quieres que de pronto compartamos? Porque tocaste 3 puntos, que son el aspecto político, social, espiritual y el desarrollo del el municipio. aspecto político, Adri, te podría decir, bueno, estamos a las puertas de una contienda más electoral en nuestro país, que son las elecciones de Congreso, Cámara y Senado. Y en nuestro municipio pues hay movimiento como en todos los municipios del país, a nivel nacional, a nivel departamental. Ya los apostadores están apostando, los participantes están tirando su atarraya a ver qué sacan. Y el concepto mío de lo político del país, como en toda democracia, y como demócrata que creo que soy, me preocupa mucho. Mi preocupación es la forma como se hace política. Y ojalá pues este espacio y este medio y esta pregunta que tú me dices que cómo observo, cómo veo yo eso, es que ojalá pues la política la hagamos para el beneficio de nuestras comunidades, no para beneficios personales, número 1. Número 2, la política no es una guerra, no es una batalla campal donde vamos a destruir, al contrario, aquel o el que no está de acuerdo conmigo o con mi forma de pensar o con mi ideología. La política es el medio que se utiliza para llevar beneficios a una comunidad donde se aplica y se maneja la democracia. Entonces, a través de políticas, en esa parte, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero mi panorama de visión en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro departamento, en la parte política. Yo lo miro así, que por favor se tome esto como la oportunidad que los líderes a veces necesitan para llegar
para beneficios de una comunidad y no para beneficios personales. Y a la comunidad le pido que por favor seamos conscientes, responsables a través de las personas que elegimos, no nos vendamos, no, porque es que yo he dicho, Adriana, y lo puedo decir con toda autoridad, a veces la corrupción no únicamente está de ahí arriba el que compra el voto, sino también el que lo vende. Se comparte ese nivel gravísimo de corrupción. Y la política colombiana, desafortunadamente, el 70% de la política colombiana es corrupción. Y yo creo que si el 30% es lo que se maneja medio transparente. Entonces yo tengo, mi objeción es que la política en Colombia, mi visión o mi concepto que tengo es que debe mejorar, debemos mejorar. Tanto los que participamos eligiendo a nuestros dignatarios como los dignatarios que se presentan para ser elegidos. Y creo que podemos mejorar si Colombia, si nuestro país, nuestro departamento, nuestro municipio, nosotros los habitantes, los colombianos, fuéramos responsables en saber elegir a nuestros dignatarios, a nuestros representantes, nuestra nación fuera una nación grande y poderosa en muchos aspectos. Así es, pastor, excelente opinión. Además que recuerden que la política es saber manejar los recursos con los que cuenta el país, es saber administrar esos recursos para buscar el bienestar del pueblo, no lo que yo necesito, porque entonces sería un ser egoísta, ¿verdad? Y como dice el pastor, debemos saber elegir a esas personas que van a tener en control todos los recursos con los que cuenta nuestro país. A quienes estamos eligiendo como alcaldes, como presidentes, senadores, congresistas, cuando hay una generación de niños que se levantan y deben recibir lo mejor que se les pueda brindar, cosas que aún nosotros en el tiempo no hemos podido tener. Amén. Entonces, pastor, tenemos un punto acá muy interesante y es sobre, ¿es permitido, qué opina usted sobre ese tema de que los pastores, líderes religiosos, hagan parte de estas actividades políticas? Muchas personas dicen de que ellos no deberían integrarse pues en esos temas. Bueno, yo tengo afortunadamente, y con humildad lo digo, un poco de conocimiento sobre el estudio, sobre la visión, lo que significa, lo que es la política. Y yo diría que el líder al cual yo represento como pastor, mi líder, se llama Jesucristo. Para mí, para el pastor Pedro, Jesucristo fue el más grande político que ha tenido la historia de la humanidad. A través de su política, hoy tenemos una iglesia universal inmensa con millones, por no decir que de fieles y seguidores de Jesús. Pero la política de Jesús no era una política de aprovechamiento, no era una política de mentira, de engaño, de falsedad, ¿verdad?, de criminalidad, de injusticia. La política de Jesús que utilizó para hoy tener la iglesia más grande del mundo fue la política del amor, la política de la solidaridad, la política de la misericordia, la política de la compasión, amén, la política de la justicia social, la política que busca a través, Jesús utilizó esos medios, Jesús predicó y vivió eso. Jesús donde veía la necesidad la resolvía, donde veía al enfermo lo sanaba. Entonces nosotros hoy en nuestro país tenemos una política de salud, tenemos un ministerio de salud, pero hay que observar si ese ministerio de salud está cumpliendo con realmente la política de esa salud para la cual fue creado ese ministerio. Entonces claro que sí que los pastores podemos participar, no únicamente, los pastores no podemos nada más estar leyendo la Biblia. Jesús no se encerraba en el templo, Adriana, a leer el Corán, a leer los libros de la ley. No, Jesús, su religión, su creencia, lo vivía convivencia en la calle, en los caminos, en las veredas, en los vallados, ¿verdad?, en las ciudades. Jesús, su política era esa, de servicio. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a participar en la política si la política, el verdadero significado de la política es servir a nuestros semejantes a través de políticas, ¿okay?, o de medios, ¿verdad?, o recursos, etcétera? Entonces, claro que sí podemos. Claro que yo me identifico con todos los pastores, los ministros, los hombres de Dios que participan lo que quieran, porque esto es un llamado también. Si hay un pastor que tiene una vocación de poner su nombre a una alcaldía, a un consejo, a una gobernación, a una presidencia, ¿por qué no? Si es un hombre de Dios. Lo que sí queda claro es que la palabra de Dios dice
que no le puedes servir a dos señores a la vez. Si tú quieres participar en la política, debes dejar a un lado el pastorado o pedir una licencia, unas vacaciones, yo no sé cómo lo vas a llamar, porque tú no puedes ser pastor y a la vez presidente de la república, tú no puedes ser pastor y a la vez gobernador, tú no puedes ser pastor y a la vez alcalde. ¿Ok? Entonces te tienes que dedicar durante ese periodo, ese tiempo que tú quieras participar a eso, acatando lo que dice el Señor en su palabra. No puedes servir a dos señores, no le puedes servir al mundo y a Dios. Si le vas a servir a Dios, y si le vas a servir al mundo. Ahora, lo que es participación de uno decir voy a votar por fulano, o voy a votar por sutano, o a mí me cae bien fulano en el sentido de que comparto con sus ideales políticos, con sus propuestas que tiene sociales sobre esto y esto, y yo estoy de acuerdo con esas propuestas, y yo como Pastor Pedro Tapia puedo, porque no, es que yo soy un ciudadano colombiano como cualquier otro, y yo puedo participar también. Excelente, pastor, su opinión sobre el tema. Además que la palabra nos enseña de que nosotros debemos someternos a las autoridades, ¿verdad? Entonces, si debemos someternos, nosotros debemos tener la sabiduría para saber a quién elegimos. Entonces, no es el problema participar en la política, sino la forma en la que nosotros queremos intervenir en ese sistema, en ese medio. Yo creo, o estoy segura de que si los dirigentes fuesen personas que tuviesen un poquito de temor a Dios, las naciones tuvieran una prosperidad. Adri, y se me pasó decirte que cuando tú lees el libro sagrado, la Biblia, las Sagradas Escrituras, tú vas a encontrar que los dirigentes de Dios, los reyes, los gobernadores, que la política no es de ahora, eso viene desde los principios. Entonces eran hombres que Dios era el que, mejor dicho, los elegía y los apoyaba. Y los guiaba. Y los guiaba. Entonces, ¿quién te dijo a ti que esas personas aparecían por arte de magia? Eran personas que eran del pueblo de Dios. Los dirigentes del pueblo de Dios fueron los mejores dirigentes que hubieron en la historia de la humanidad. Dirigentes los que obedecían a Dios. Los que no obedecían a Dios, recuerda que terminaron mal y guiaban al pueblo a lo malo y el pueblo sufría y padecía. Por eso lo que usted decía o decías, Adriana, que nosotros debemos ser muy responsables para elegir a nuestros gobernantes, a nuestros dignatarios. Porque muchas veces cuando elegimos a nuestros dignatarios por conveniencias personales, muchas veces el que paga las consecuencias es el pueblo y el pueblo es usted. Usted es el que elige el pueblo. Y cuando usted elige mal, porque a mí me gusta fulano, porque fulano me hizo un favor, porque fulano me prestó un servicio, porque fulano me sacó de un apuro, ahora sin importarme quién es esa persona, yo lo apoyo, yo lo elijo, entonces ahí vienen las consecuencias. Así es. Bueno, pastor, entonces tenemos otro punto acá. ¿Qué opina usted de las elecciones que se avecinan, teniendo en cuenta que estamos en tiempo de pandemia, de que muchas son las vidas que se han visto afectadas, tantas familias que han perdido familiares? ¿Qué opina usted en cuanto a la manera en la que se deben desarrollar todas estas elecciones para este tiempo? Adriana, yo creo que no únicamente las elecciones, que es hoy los políticos o los que están en su contienda política están haciendo su proselitismo, y valga la redundancia, política, donde ellos están buscando a electores para que les den el voto de confianza y se están moviendo por todo el país. Pero no únicamente vamos a hablar, Adriana, de la política, de los que están haciendo política o de las elecciones venideras de marzo, sino que también tenemos que hablar sobre el regreso también de los niños a las escuelas, a los muchachos a las universidades. Entonces hay muchas cosas que el gobierno nacional debe tener unas políticas claras y de bioseguridad 100%. Hoy tenemos, yo, este humilde hombre servidor de Dios, yo miro muy riesgosos, Pedro, Adriana, miro muy riesgoso iniciar estas clases en este primer mes de enero. ¿Por qué lo digo? Y ojalá este programa, Adriana, pudiera llegar un poquito de este programa a las autoridades, por favor. Y mire en qué concepto lo estoy diciendo. Yo pienso que el mes de enero es un mes peligroso, aún me atrevo a asegurar hasta febrero, porque venimos de un jolgorio de noviembre y diciembre, donde la gente salió masivamente y estamos viendo, Adriana, un rebrote, ¿verdad? Lo llaman el cuarto pico, lo llaman la cuarta variante, no sé qué, etcétera, etcétera, tienen unos nombres, pero Adriana, esto se llama COVID-19, está repuntando nuevamente. Y si en lugar de poner un orden
culminar la vacunación tanto de niños como adultos y ya vamos a entrar de frontal a llenar las aulas escolares, donde vienen niños, porque vivimos en una sociedad donde todos no somos disciplinados, donde no todos acatamos las recomendaciones. Eso el Estado lo sabe, y lo sabe desde el pequeño hasta el grande. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Usted que guarda su bioseguridad, usted que se cuida, pero usted se va a relacionar ahora con personas que no lo hacen, Adrián. Personas que vienen de la calle, se meten en el holgorio, se meten en la cantina, se meten allá, se meten acá y andan desordenadamente. Esas son las personas, y ni siquiera se han vacunado, que van a enfermar al abuelo, al primo, al tío, al niño, a todos. Entonces aquí tiene que haber un orden, aquí tiene que haber unas reglas de juego también en esa parte muy clara, y que realmente la ley, la justicia, la autoridad pueda ejercer sus funciones para beneficio de nuestras comunidades. Así es, pastor. Además que la palabra nos enseña de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y es claro, tiempo de guardar, de cuidar la vida, la salud. La vida del ser humano debe prevalecer sobre cualquier cosa. Entonces, yo también considero de que abrir los centros educativos así de primera puede ser muy riesgoso. Además que si se cuenta con personal de docentes que estén comprometidos con la educación de los niños, el aprendizaje de ellos, pienso de que sí se puede sacar adelante por un periodo de tiempo mientras sea posible retomar culminar esa parte, esa primera parte que es la vacunación, la aplicación de la vacuna a todos nuestros niños, a todo el personal que labora en el área educativa. Pero fíjense que hasta para las cosas buenas en el mundo y en este mundo que vivimos nosotros hay controversia, hay diferencia, hay choques. Fíjate que ha surgido el grupo de que están contra la vacuna, y porque les han llenado la cabeza de cuentos raros, y ellos dicen que ellos no se van a vacunar, y muchas de esas personas son las que están enfermas y siguen enfermando a otros, ¿verdad? Ese pequeño grupo que está cayendo nuevamente en la enfermedad. Pero no se dan cuenta estas personas que aún el cuarto pico, esto que tú estás viendo, Adriana, casi no está enviando mucha gente a las UCI, a los hospitales. ¿Sabe por qué, Adriana? Porque la dosis que han puesto de la vacuna, las 2 dosis, lo que se han puesto las 3, resulta que están ayudando y han ayudado mucho a contrarrestar la enfermedad o el virus o la peste. Entonces, por eso no estamos viendo hoy las UCI colapsando, los hospitales colapsando, llenos de estas personas. Entonces, yo pienso que estas personas deben reflexionar un poco y ser coherentes en lo que están haciendo. Yo sé que usted tiene su derecho y es de usted y es potestativo suyo de que si usted no se quiere vacunar, no se vacune. Pero es que ese derecho que tú tienes me puede afectar el mío también, que yo tengo de vivir en una comunidad sana, en una comunidad saludable, donde tú, a través de tu derecho, no me afectes a mí. Entonces, eso es lo que se llama la democracia. La democracia no es porque yo tengo que sacar aquí un escaparate frente al templo donde tenemos nosotros nuestras actividades y coger y ponerlo toda la noche ahí al frente y no dejar dormir a los vecinos porque estamos en un país libre. No. Mi derecho no debe afectar a mi vecino o al otro. Así es, además que sabemos que el derecho de cada persona termina donde inician los de los demás. Y es tiempo de pensar no únicamente en mí. Si yo me cuido, estoy cuidando a otro, estoy cuidando a mi familia, principalmente a aquel abuelito, abuelita que convive conmigo. Bueno, entonces ya cerramos esta parte política, el tema de la política, pastor, y pasamos al tema espiritual, ¿verdad? Entonces le quiero preguntar, usted como líder religioso, ¿cómo ve la juventud de María la Baja? Pero vamos a hacer una breve pausa y en momentos continuamos, ya regresamos. Hablando claro con el pastor hoy, con nuestra presentadora Adriana Amador. Ya te iba a decir Maldonado y es Amador. Ya regresamos. Estamos de regreso nuevamente en el programa Hablando Claro con el pastor, con nuestro pastor Pedro. Pastor, ahora vamos a tocar un punto muy interesante, importante, que nos apasiona, que es el tema espiritual. Ese área en el que sabemos que como iglesia estamos comprometidos a servirle al Señor. Entonces, pues pastor, en este punto tenemos la siguiente inquietud. Usted como líder religioso, ¿cómo ve a la juventud de María la Baja?
¿Y en qué está trabajando por ella desde el área espiritual? Bueno, buena pregunta, Adri. Nuestra juventud siempre ha tenido el concepto global que la juventud no es como muchos creen o lo pronuncian o lo dicen, que la juventud es el futuro. Yo no comparto en ese punto, en ese concepto. Yo lo que sí puedo decir es que la juventud es el presente, es la fuerza viva de nuestra sociedad, ¿verdad? La juventud es el presente y el futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, debe ocupar un espacio, debe ocupar un lugar de importancia en nuestra sociedad y brindarle todas las herramientas que nuestra juventud necesita para poder desarrollar sus capacidades, que son muchas las que tienen nuestros jóvenes. Pastor, disculpe, aquí quiero yo aportar algo muy importante. Allí entra un papel muy fundamental de las personas adultas, de los encargados de tener pues el direccionamiento de cada joven, de ser visionero, de identificar la capacidad de ese joven que tienes en casa, de saber en qué se puede desempeñar y apoyarlo. Es que los jóvenes no son simplemente los que se portan mal, los desordenados. Somos personas con capacidades que bien formados podemos contribuir al desarrollo del país. Y cuando tú dices eso, tenemos que tener en cuenta algo. En la Biblia, que es la palabra, la guía, es el catálogo del ser humano, la Biblia, dice que debemos guiar al niño, debemos formarlo, debemos guiarlo al niño. Porque cuando el joven, estamos hablando de joven, ya ese niño crece y tiene una capacidad ya él propia, su capacidad intelectual, etcétera, de decisión. Ya no somos nosotros los que los vamos a guiar a ellos. Al contrario, nuestra juventud hoy está tan capacitada y tan preparada que ellos son los que deben de guiarnos a nosotros. Entonces, aquí encontramos algo que queremos aportar dentro de la parte espiritual, porque tú me estás hablando, ¿cómo están ellos en esa parte espiritual? La parte espiritual es que el hombre, nuestro mundo, nuestra sociedad, nos prepara mucho en la parte intelectual, en la parte académica. Pero se nos olvida la otra parte que tenemos nosotros, que es la espiritual, porque somos seres también espirituales. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Somos tripartitos, por eso somos parecidos al Señor. No en lo físico, pero sí en lo que nos identifica. Dios tiene un cuerpo, Dios es espíritu, escucha bien, y Dios tiene un alma. Seguro que sí. El cuerpo de Jesús es Cristo, el cuerpo de Dios es Cristo. Él se encarnó. El cuerpo de Dios tiene, y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Dios tiene un espíritu. Pero Dios también tiene un cuerpo y Dios tiene sentimiento. El alma son los sentimientos, las emociones de nosotros. Bueno, esa parte es fundamental, que nosotros también podamos ayudar a alimentar o retroalimentar a nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes tienen mucha capacidad, conocimiento, etcétera. Pero ¿dónde está lo más importante que deben tener nuestros jóvenes hoy? Que es la parte espiritual, que es esa relación con Dios, con ese ser supremo, con ese ser creador. Entonces, nosotros como iglesia podemos aportar mucho, Adriana. Los ministros, la iglesia está para eso, porque Jesús le dice en su palabra, dice, ustedes son la luz del mundo, Adriana. La luz del mundo es la iglesia. La luz del mundo no es la universidad, la luz del mundo no es el colegio, la luz del mundo no son las instituciones, ni son los grupos políticos. La luz del mundo es la iglesia, la luz del mundo, la iglesia es el cuerpo de hombres y mujeres que hacen parte de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ella debe ser la encargada de ilustrar, de retroalimentar, de predicar esto, Adri, para que nuestros jóvenes puedan ser jóvenes completos. Amén. El joven sin Cristo, el joven sin Dios, nada más con ciencia, con conocimiento, está incompleto. Pero cuando el joven se pone en las manos de Dios, Dios lo capacita, Dios lo llena de sabiduría y va a ser un hombre de mañana, vea, poderoso. Amén, pastor, y además que, bueno, yo soy fielmente creedora de que ninguna persona pueda administrar bien lo que tiene, el talento que tiene, el conocimiento que tiene, si no tiene la dirección de Dios. Porque Dios es quien nos da la sabiduría para saber cómo debemos actuar y proceder ante aquello que tenemos en nuestras manos para poder controlarlo. Entonces, confiamos en Dios de que Él nos va a abrir las puertas y va a abrir oportunidades para poder llegar a esos jóvenes de María la Baja, que sabemos que hay necesidad de conocer de Dios, Amén. Necesidad de llenar corazones. Que la iglesia no es únicamente religión, Adriana, porque es que a nosotros nos han llenado mucho de religión.
Y todavía hoy hay iglesias, congregaciones, grupos de cristianos llenos de religiosidad, de religión. Y yo creo, basado en la palabra, que Cristo y Dios no es religión. Dios tiene unos parámetros, tiene unas normas, tiene unas leyes, tiene unos estatutos, tiene unos mandamientos que hay que obedecer. Pero no es religiosidad. La religiosidad es cuando tú vas y haces el rito. Bim, 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 pero regresa y cuando llega allá eres la peor o lo mismo. Y Dios no es eso, Dios es vivencia, Dios es práctica. Amén. Entonces ahí tenemos que hacer mucho énfasis sobre el papel de la iglesia. ¿Qué tanto puede la iglesia influenciar para bien de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país? Pastor, yo creería en ese punto que podemos influenciar mucho, demasiado. Yo creo que si nosotros nos ponemos en pie de batalla, en pie de guerra y salimos por esos jóvenes de María la Baja, se pueden hacer grandes cosas y que la gente... De María la Baja y el mundo, Adri. Amén, pastor, amén, en nombre de Jesús. Así es, así es. Entonces, pastor, bueno, ya hablamos de los jóvenes, ahora otro tema importante son los niños, la niñez de María la Baja. Niños que actualmente viven en situación de pobreza, de necesidad, niños que son vulnerables en todas las áreas, porque aún a los padres les hace falta capacitarse en algunas cosas y sabemos que quizás no es porque ellos no hayan querido, sino la formación que por falta de conocimiento quizás de los padres recibieron y la han traído de generación en generación. Entonces háblenos un poco de la niñez, ¿qué está haciendo la iglesia por ellos? Bueno, la iglesia como tal debe hacer su parte. Eso es como cuando tú en la casa tienes 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos y tú eres la cabeza, el padre de ese hogar o la madre de ese hogar. Y tú como padre responsable, tú a tus hijos les asignas funciones dentro de esa misma, de ese núcleo familiar o de esa familia. Los que ya tengan ya capacidad de ejercer algo. En el país, en el municipio, en la nación donde nosotros vivimos, hay unas autoridades. Nosotros somos autoridades eclesial, o sea, espiritual. La iglesia es un cuerpo eclesial, donde nosotros trabajamos la parte espiritual del ser humano, de la gente, de nuestra nación, de nuestros pueblos. Pero hay otro ente que se llama los gobiernos, llámese departamentales, municipales y nacionales. Ellos tienen una función y si cada uno de nosotros aplicamos esa función para la cual estamos o existimos, nuestra sociedad va a ser una sociedad completa, ¿verdad? Llena de todos los conocimientos que se requieren. El problema aquí es cuando nosotros miramos estos niños que tú acabas. Si la iglesia tuviese la capacidad económica, material, económica, para poder llegar, porque es que la necesidad de estos muchachos no es únicamente la espiritual, es una falencia, que es lo que le compete a la iglesia. Pero ¿dónde está el derecho que tienen esos niños de educarse bien, de alimentarse bien, de vestirse bien, de vivir en un hogar digno, que es lo que nosotros hablamos y decimos que en nuestro país, el sistema, la política actual de nuestro estado no es un estado equitativo, no es un estado donde miran las necesidades básicas de sus habitantes, de sus moradores. Entonces tenemos una desigualdad social, lo llamamos tremendo, que es donde deben apuntar nuestras autoridades, las cuales nosotros elegimos, para fortalecer eso. Porque nuestros niños hoy, Adrianita, están desamparados, Pastor, están desprotegidos. Pero la iglesia esta, la que nosotros hacemos parte de la iglesia bautista, no únicamente está cumpliendo la parte espiritual, sino que también nosotros estamos trabajando lo social. Por eso tú te das cuenta que esta iglesia está metida en los barrios más marginados. Tenemos un programa con un aliado llamado Compasión Internacional, donde tenemos 200 que hemos parado por la pandemia, pero la meta es aumentar ese número. 233 niños, donde estamos trabajando con esos niños en 4 áreas. La parte espiritual, la parte física, la parte psicoemocional y la parte cognitiva. Entonces, en estas 4 áreas estamos trabajando en este lugar, en esta iglesia, a través de este CDI. Entonces, estamos haciendo el trabajo espiritual y estamos haciendo también el trabajo social, de bienestar, de formación de estos niños. Lo cual sería muy bueno que los gobiernos también nos apoyen y nos ayuden en esta parte. Pastor, sí, y ahorita pues que tocaba el tema de los niños y mencionaba de la política, es algo que yo quería también resaltar,
ahorita estábamos hablando de que a quiénes elegimos nosotros como nuestros gobernantes. Miren la magnitud del asunto, quienes realmente comienzan a sufrir la falencia por un mal manejo, por ejemplo, de la administración de los recursos, pública. de los recursos que deben llegar a nuestros niños y no están llegando porque la gente que nosotros elegimos, lo elegimos mal, son gentes corruptas, gentes malas, que esos recursos se los roban y los desvían. Entonces los niños merecen tener una buena calidad de vida. Los niños merecen vivir en un entorno donde desde ya ellos comiencen a visionarse. Y eso comienza por la responsabilidad del padre. Así es. Porque si yo como padre vendo el voto, voy a hablar claro. Recuerden que este programa, Adriana, se titula así, hablando claro. Si yo vendo el voto por 20,000 pesos, 30,000 pesos a un delincuente, porque el que me está comprando el voto es un delincuente que quiere llegar allá para robarse los recursos que son de todos, del desarrollo, del progreso de nuestra nación, nuestros pueblos. Si yo también participo de esa corrupción, yo siempre lo he dicho, lo digo por aquí con toda autoridad, somos más corruptos que aquel que está comprando el voto. Entonces, la irresponsabilidad también de los padres, de nosotros como padres, es también cuidarnos, es también, porque es que al cuidar yo de no vender mi voto a este sinvergüenza, también estoy cuidando a mi niño, estoy cuidando, asegurando el porvenir de mi hijo, para que en mi municipio lleguen las escuelas, para que en mi municipio lleguen las universidades, para que en mi municipio llegue un desarrollo de un plan de vivienda digno para nosotros. Pero cuando yo hago eso, Adrianita, cuando yo hago eso y cambio el porvenir, el futuro de mi hijo por una botella de ron, por una cerveza, por un mercadito o por una lámina de zinc, yo estoy contribuyendo a la corrupción y aumentando cada día más la corrupción. Entonces eso es lo que tenemos. A veces le echamos culpa a los gobiernos que están, Adriana, allá gobernando, de todo esto que vemos en estos pueblos, de desigualdad, etcétera. Pero ¿quién genera esa desigualdad? Nosotros somos participantes de esa desigualdad. Porque hoy, Adrianita, mucha gente de pronto nos están viendo, te están viendo una joven estudiante. ¿Tú qué estás estudiando, Adriano? ¿Ya terminaste de estudiar? Recientemente terminé el programa de Administración de Empresas con Tecnología en Mercadeo. Gracias a Dios. Es una persona preparada, una persona que está acá, no es una persona que salió de allá y no sabe lo que está diciendo. Entonces, así como esta niña, y ha estudiado con sacrificio, con esfuerzo, sus padres son pobres, su mamá trabaja en una tienda, su papá se rebusca, pero fíjese que ella no ha menguado, ella ha dicho, sí se puede. Estoy seguro que has pasado hambre, Adriana. Bastante. Has pasado necesidad, te ha dado fatiga. Ella, porque es una niña que yo conozco hace rato y está en nuestra iglesia sirviéndole a Dios. Entonces, sé de qué estoy hablando. Entonces, yo puedo decir que los jóvenes que inducimos a través de principios y valores y temor a Dios, ellos progresan, ellos surgen, ellos avanzan. Tenemos un ejemplo acá. Y además de eso, pastor, se cambia la visión completamente. O sea, entonces ya uno comienza a pensar con madurez como persona adulta. Y por eso ahorita también aprovecho el espacio para hablarle a todas las personas, en especial a aquellos que son temerosos de Dios, que sé que pueden entenderme más el mensaje que le quiero transmitir. Si nosotros nos unimos en amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nos unimos en compasión a sentir lo que el otro tiene, entonces yo creo, pastor, que se puede hacer mucho por la niñez, porque entonces esperamos tener gran cantidad de cosas, pero cuando en realidad ya tenemos, porque Dios nos ha dado y podemos bendecir a los demás. Se nos olvida que yo quiero recordarle hoy a través de este medio, de nuestro canal 8, pero también de Facebook Live, YouTube, etcétera. Yo quiero recordarle hoy a nuestras autoridades, a la policía, a los gobernadores, al presidente. Quiero recordar hoy a los alcaldes. Quiero recordar hoy a los papás que este libro sagrado dice que los niños y que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Jesucristo dijo, ellos todos los días ven el rostro de mi Padre, porque son puros, son limpios, no tienen suciedad en su corazón, en su mente. Hermano, si usted supiera lo hermoso, lo precioso que es un niño, usted lo amaría, usted lo cuidaría, usted lo protegería. Pastor, entonces, mire, nosotros tenemos que, nuestras autoridades tienen que darse cuenta que cuando se le invierte a la niñez, cuando se le invierte, no meterlos al juego, no meterlos en las jaulas de león, no por intereses mezquinos, de intereses sucios. Yo no puedo arriesgar la vida de un niño. Nuestros niños deben ser los mejores protegidos, hermano. Autoridad que me está oyendo y que me está viendo.
Los niños deben ser los mejores protegidos. Nuestros niños no deben ser conejillos de laboratorios, de meterlos allá para ver cómo salimos, cómo salen. Y después cuando pasa el desastre, ¿sabe cómo llamo yo hoy día la política en Colombia? Le tengo un nombre por ahí que se lo coloqué. Yo dije y escribí que la política en Colombia, ¿sabe cómo está? Es un rompecabezas sin cabeza. No se entiende nada. Es un rompecabezas, coge esa paradoja ahí. Es un rompecabezas sin cabeza. Jamás le vas a encontrar la cabeza, jamás lo vas, aunque lo arregles, nunca vas a encontrar la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque mañana pasado nosotros vamos, y vuelvo a tocar el tema del regreso a las aulas, a las instituciones educativas de los niños. Vuelvo a tocar, de pronto el joven se cuida un poco más, ya el joven adulto, porque no únicamente los estudiantes son niños, pero ¿quién me va a cuidar ese niño? Si nuestros docentes, si nuestros cuidadores sí están preparados y tienen ya la preparación y la capacidad de controlar que esos niños también puedan estudiar esas horas que van a estar ahí con el tapaboca, con toda la bioseguridad. ¿Sí será eso cierto? Bueno, entonces se lo dejo ahí para que nada más analicen la cosa. Así es, pastor, ¿no? Y algo que quiero también resaltar es que los niños son los seres a quienes más se le vulneran los derechos en todo el sentido de la palabra. Nosotros los adultos se los vulneramos. Incluso, así es, pastor. Entonces, quiero hablarle también al padre de familia que me está escuchando en esta hora. Cada vez que usted le grita al hijo sin razón o mami, préstame la silla. No, vaya para allá, cállese. Le está faltando el respeto. Vaya a dormir si el pelado tiene sueño. Entonces, yo pienso que... Báñese, pero si él no tiene ganas de bañarse. Lo obliga y quizás ni la mamá se baña, pastor. Oiga, viene un adulto a la casa y está el niño sentado en su silla y ¿sabe qué decimos nosotros? ¡Párese! ¡Dele la silla! Vaya, vaya. Oye, ¿y tú cómo? ¿Acaso el niño no tiene derecho a estar sentado ahí? Así es. Entonces nosotros venimos de un maltrato y lo transmitimos. Y se ha transmitido a través de la historia. El niño va a expresar algo que siente, algo que él está sintiendo, porque él es un ser humano también, y también piensa y razona. Entonces resulta que el niño va a expresar algo y nosotros lo cortamos. ¡Cállese! Sí. Usted no puede hablar. O sea, hago una pregunta. ¿No es eso violar los derechos del niño? Es. No, y pastor, toda conducta del niño es la respuesta, la reacción a un estímulo antes provocado. O sea, todo niño actúa de la forma en la que lo hace por algo. Ningún niño actúa por nada. Entonces nosotros los adultos debemos tener la capacidad, y es tiempo de madurar, de sentar cabeza y de saber que esos seres a los cuales estamos criando, guiando, son hijos de Dios. Amén. Y hay de aquel que hace tropezar a un pequeño, enseña la palabra. Entonces es tiempo de preocuparnos más por la formación de ellos, de brindarles... Invitar a la gente, invitar a los padres, invitar a la sociedad en general, porque no únicamente son los barrios más vulnerables, la gente que realmente vive en unas condiciones sociales lamentables, sino que esto está en todas las esferas sociales. Eso está en la alta, en la mediana y en la baja. Así es. Bueno, entonces hemos tocado un poco del tema, del aspecto que vamos a tratar ahora, que es el social. Y aquí, pastor, quiero preguntarle puntualmente, ¿qué está haciendo la iglesia en el aspecto social por el municipio de María la Baja, Bolívar? Bueno, buena pregunta, y a la vez una pregunta pensativa. Un interrogante, interrogativa. ¿Qué está haciendo la iglesia? Yo pienso que la iglesia, independientemente de los gobiernos de turnos, sí creo que hemos comenzado a hacer presencia y a ser partícipe de el crecimiento y el desarrollo, tanto en la parte que nos compete, que es la espiritual, de nuestro municipio. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a este municipio de Cartagena, acá, hace 22, 23 años, recuerdo que aquí había una congregación establecida de muchos años, que es esta iglesia bautista, que tiene 75 años. Existía un grupo acá, que es la Adventista, un grupito muy reducido. Y existía otro grupo acá arriba de las asambleas. Otro grupito más arriba que era en ese entonces se llamaba Éfeso, hoy es Comunidad de Fe. Y allá en la entrada por el canal había un
una casita ahí de madera, un rancho de madera que estaba ahí estaba la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, hoy tiene su templo también, y muchas iglesias hoy tienen su templo. Había como 4 o 5 grupos, pequeños, muy reducidos. Hoy día yo puedo decir, Adriana, que no únicamente en el casco urbano la iglesia se expande, sino que también en los corregimientos, en los caseríos, en las veredas, en muchos lugares de María la Baja, la iglesia del Señor ha crecido, ¿verdad? Porque hay nuevas congregaciones, nuevos líderes, etc. Y eso, aunque el Estado, Adrianita, no lo reconozca, la iglesia sí está haciendo por su comunidad y por su sociedad y por su país. Porque esas vidas que antes eran unas vidas degeneradas, drogadicción, prostitución, alcoholismo, irresponsabilidad en los hogares. Hoy nosotros vemos que cuando una persona de esa llega al Evangelio y Cristo entra al corazón de esas personas, cambian, Adriana. Amén. Entonces vemos ese hogar restaurado, vemos esa familia restaurada, vemos ese joven restaurado, vemos nuestra puertas sociedad abiertas. Por favor, eso es una bendición, Adriana. Amén. Pastor, y quiero resaltar algo ahorita. Esta es una muestra con lo que nos menciona el pastor, de que cuando hay unidad, deseo y ganas de sacar algo adelante, se puede hacer. Y más. Perdón, te culmino que, disculpa, se me fue Diga, no se preocupe. Es que tú me hablaste de que qué está haciendo la iglesia, que fue tu pregunta. Y yo te digo que sí hemos hecho y estamos haciendo por nuestras comunidades a través del Evangelio, que es la expansión de la palabra, rescatar almas. La función de la iglesia. Pero también la iglesia hoy, comenzando con esta, estamos trabajando en la parte social. Por eso estamos, en muchos lugares tú ves que estamos construyendo baños a niños, a hogares muy humildes que no lo tienen. No tenían ayudas de vivienda. Ayudas de vivienda. Estamos, ahora en la pandemia Dios nos ha permitido, aunque sea algo sencillo, porque no tenemos para todo, para darle un mercado de 200, 300 mil pesos, pero si Dios nos pone el corazón y llevamos un mercado de 30 mil pesos a cada familia esa mensualmente, gloria a Dios, Adrianita. Sí está poniendo la iglesia su granito de arena para eso, y esta iglesia lo está haciendo, y como esta iglesia otras también lo están haciendo. Amén. Entonces yo pienso que la iglesia también participa en lo social, también participamos en las decisiones. A veces aportamos ideas, a veces aportamos que no las toman en cuenta, que a veces no nos buscan, que a veces no nos tienen en cuenta, sí. Pero sí la iglesia tiene mucho para aportar a nuestra sociedad. Amén. Pastor, y confiamos de que Dios seguirá abriendo puertas y dándonos provisión para darle a su pueblo. Gracias. Dios es un Dios de amor, y cuando Él mira la buena intención del corazón, entonces Dios obra a favor nuestro. Provee. Amén. Sí. Pastor, bueno, y por último acá tenemos, ¿qué está haciendo la iglesia por las familias? Por ese grupo de personas, ¿verdad? Que sabemos que en muchos hay falencia, conocimientos de temas para mantener ese hogar. Allí nos puede hablar de todas las áreas, de lo espiritual, de lo social y de todo. Adrianita, interesante pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia por la familia? La familia nació en el seno de Dios. Amén. La familia nació en el corazón de Dios. La familia en la creación es lo más importante que hay y existe para Dios. Todo lo que tú ves en el mundo es bueno, pero el ser con el cual se relaciona y lo hizo a imagen y semejanza suya, dice el libro sagrado que es el que nos da conocimiento de Dios, que es el que nos habla que hay un creador, que es el que nos habla que hay un Dios todopoderoso, etcétera, etcétera. Eso creemos los cristianos. Y según el libro sagrado, a la criatura que Dios hizo a imagen y semejanza suya fue al hombre, al ser humano. Por lo tanto, para Dios y para la iglesia debe ser lo más importante que hay en la tierra, es la familia. Por lo tanto, la iglesia está llamada a proteger, a enriquecer el saber y el permanecer sanos a la familia a través de la palabra de Dios. Amén. Que es, vuelvo y repito, que es el catálogo, que es la herramienta que el Señor nos dejó para poder ser formados y estructurados. Entonces yo pienso que la iglesia, cuando cumple la gran comisión, Adriana, cumple la gran comisión, está cumpliendo y está poniendo su granito de arena
para fortalecer a la familia. Lo que pasa, como dice el libro de Romanos, no todos obedecen al Evangelio, no todos oyen la palabra y la obedecen, no todos creen. Hay gente que dice que es creyente en Dios, pero no gusta de las cosas de Dios, o sea, desprecia la palabra. Quieren vivir y bajo yo no entiendo opiniones. cómo una persona dice que es de Dios o que hace parte de la iglesia de Dios, pero desprecia el catálogo, desprecia los mandamientos, desprecia el libro sagrado de las Escrituras. Porque es que aquí yo no estoy agarrado aquí de la novela de William Shakespeare, y por ahí tengo, que del libro de Julano, de esto, del libro de filosofía, el libro de una novela de García Márquez, una novela de... O sea, yo no creo en esas, digamos, filosofías, Pablo la llamó huecas. Yo creo en fundamentos, yo creo en vivencia, yo creo en realidad. Y el fundamento y Cristo, es Cristo, pastor. Cristo es una realidad. Amén. Cristo es un fundamento, es una base sólida. Entonces, por eso a muchos evangélicos, los que se llaman intelectuales y muy capaces según el género humano, ellos nos tildan a nosotros, a la iglesia, de tontos, de ignorantes, de locos, sin oficio, de desadaptados. Acepto que en la viña del Señor hay de todo. Acepto que en la viña del Señor hay loquitos. Acepto que en la viña del Señor hay desadaptados. Porque muchas veces ni siquiera son, sino infiltrados. Así como se infiltran en la política, en el ejército, en la policía, en todas las áreas de nuestra sociedad. Hay gente sana. Hay gente sana. Todos no son insanos. Todos no son bandidos. Todos no son delincuentes. Hay mucha gente todavía sana. Pero también es cierto que mucha gente se infiltra a estas instituciones, a esto, y descompone toda la masa. El Señor dice en su palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué significa eso? Que viene alguien infectado, así como estamos viendo que a veces hay 10 personas que moran en la casa y viene uno infectado de la calle porque se tomó el virus y viene y me infecta a los 9 que están acá. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay mucha gente que se mete y que se infiltra para dañar el testimonio de la iglesia. Gente que tú los ves por ahí que se autodominan ellos mismos pastores y andan haciendo disparates y dañan a todo el gremio pastoral, ¿verdad? Eso es como hoy cuando esta mañana escuchaba unas noticias donde hablan del presidente de Fedegan, donde hablan de que agrupa, que este presidente Fedegan es el que agrupa todo el gremio ganadero del país. Entonces dicen que si este hombre que es el presidente de esta entidad, entonces están diciendo que todos los ganaderos en Colombia eran paramilitares. Y yo quiero decirle una cosa, y perdona que esto hace parte, yo sé que este programa se llama Hablando pastor, Claro. No se preocupe. Yo creo que el 70% de los colombianos todos éramos paramilitares, directa o indirectamente. ¿Sabe? Lo que pasa es que hoy en Colombia se ha dividido. Hoy, aquí, porque yo solo viví, yo fui militar. Y yo cuando me tocaba patrullajes en Santander, en Antioquia, cuando me tocaban esas montañas patrullar, en esos pueblos, yo vi muchas cosas. Y una de las cosas que veía y vi es que nuestros campesinos, escucha, lo está diciendo alguien que fue militar, soldado, y nuestros campesinos han sido y son la gente los más vulnerables de nuestro país, la gente más maltratada y la gente más estigmatizada que hay en nuestra nación, y eso es una injusticia social de nuestras autoridades y nuestro pueblo. ¿Sabes qué te voy a decir? La gente que siembra el pan, la yuca, el ñame, el plátano, la papa, para que nosotros, el que cría los animales, el pollo, el ganado, son nuestros campesinos. Y nosotros, la gracia que le damos a nuestros campesinos es que los maltratamos, queridos y queridas hermanas. Los tildamos de guerrilleros o los tildamos de paramilitares. El campesino que a veces nosotros mirábamos cuando estábamos en patrullaje, ahí pasaba el del grupo tal, y el del grupo tal le exigía a ese campesino que
que les matara gallinas, que les mataran un puerco, que les mataran una vaca, que le hicieran comida, etcétera, etcétera. Cuando el otro grupo que venía atrás pasaba también y se enteraba de que esto, no se ponían a pensar que fueron obligados a hacerlo. Entonces había alguien por ahí que decía, no, es que cuando pasaron esto les hizo esto y esto. Entonces esto decía, no, entonces este es el grupo ese. No sabiendo que estos pobres campesinos que no tenían armas sino un asador, un machete, eran obligados a esto. Entonces estos venían y los maltrataban, ¿ya? O también les exigían que le hicieran a ellos, o los desplazaban. Y en el país eso sucedió y está sucediendo. Y ¿sabe una cosa? Venían luego estos que hacían desplazar a estas personas, estos campesinos que daban su tierrita, sus animales y todas sus cosas, y ellos se apoderaban de eso. Luego contactaban en qué pueblo, en qué ciudad estos estaban desplazados, iban allá y les proponían cualquiera miserableza por sus bienes, y lo hacían en un término legal, iban a una notaría, hacían los papeles y le daban una miserableza por sus bienes. Eso se llama un robo descarado, y eso pasó en Colombia, y yo creo que todavía está pasando. Por eso yo decía que el político que vaya a llegar a nuestro país, Adriana, a nuestra nación, a gobernar a este país, se va a encontrar con, tienes dos opciones: o te metes en el rompecabezas sin cabeza, y si tratas de armarle una cabeza, Dios mío, tiene que ser alguien que de verdad Dios esté ahí sembrado con él. Amén. Porque es muy difícil. Este país tiene tantos intereses mezquinos, tiene tantos intereses, tanto egoísmo diabólico, tiene tantas cosas malas que casi estamos viendo como que imposible que este país pueda ser direccionado de una forma, porque hay muchos intereses. El que se gana los billones no quiere dejar de ganarse los billones. Ni compartir. Así explote a quien le quiera explotar. El que le exijan que tiene que pagar un salario digno al obrero, él no lo quiere pagar. A la salud, que ahí están los recursos de todos los que nosotros pagamos. Tú sabes el impuesto que se paga en Colombia. Tú sabes la plata que se recauda en esta nación, de todo tipo. Y nosotros no vivimos en un país desarrollado. No vivimos en un país igualitario donde cada quien, dependiendo su condición, así pueda vivir dignamente. Eso no es malo, pero sí vemos gente que tiene plata, y entre más plata tiene, más plata. Y hay pueblos y pueblos que entre más pobres son más pobres, más olvidados. Que la salud debe mejorar, va es peor. Que la educación debe mejorar. Todavía hay partes en la nación colombiana donde los niños no tienen una banca, una silla donde sentarse para Pastor, dar clases. disculpe, y quiero decir ¿Dónde algo. está la justicia social? Estamos en un país donde las familias pobres, las personas vulnerables, son las más oprimidas y atropelladas. Desafortunadamente en Colombia, la gente que menos recursos tiene debe pagar recibo, cuando quizás debería recibir ese servicio gratis. ¿Verdad? Porque no proponga eso porque te levantan a palo. Me matan. Hay países, por ejemplo, lo que pasa es que eso nunca lo van a decir, Adriana, pero hay países donde los ciudadanos reciben del Estado un salario, donde los ciudadanos que no tienen empleo, por X y motivo, reciben, donde cada ciudadano, yo me imagino, por ejemplo, Estados Unidos, que pasa a los 300 y pico, ya está llegando a los 350, 400 mil habitantes, millones de habitantes. Y yo digo, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, toda persona adulta mayor de Estados Unidos, compañero Alexis, tiene una pensión del Estado? Recibe un salario del Estado. Se puede ir para cualquier país del mundo, pero allá te llega tu pensión para que vivas dignamente. Entonces, si acá un trabajador en Colombia dura 20 y pico, 30, 40 años trabajando en una empresa, ¿cómo es posible que esa persona se le niegue el derecho de tener una pensión digna para vivir el resto de sus días o de sus años dignamente? ¿No es eso injusticia? ¿No es eso egoísmo? ¿Y la zarca de los multimillonarios creciendo cada día más? Eso no es estar en contra de la riqueza privada. Eso no es estar en contra del bien para todos.
Pero, vuelvo y le repito, esa es la condición de mi país. Ojalá lleguen personas a gobernarnos un día. Ojalá lleguen personas en nuestro Congreso, donde se diga, no, es que no estamos de acuerdo quitarle la riqueza a los ricos para dársela a los pobres. No estamos de acuerdo que aquel que luchó por sus bienes y lo multiplicó porque era trabajador, se los expropien, se los quiten. Eso no estamos de acuerdo con eso. Pastor. No estamos de acuerdo que tú tengas la libertad, no libertinaje, porque mucha gente confunde esa palabra. Libertad con libertinaje. Libertinaje es el que le hace daño a otro. Y que tú crees que porque tú tienes derecho a maltratarme a mí y hacer lo que le dé la gana, por favor, hacer lo que le dé la gana y no sujetarte a las normas, a las leyes que tiene cada nación. Entonces no confundamos las cosas, no confundamos que cada día van a salir grupos minoritarios que se llaman minoritarios, y que estos grupos minoritarios ahora tienen su ideología y su forma de ser y su descomposición social y mental, y nos las introducen en nuestra sociedad, y nosotros tenemos que aceptarla y acogerla y ponerla en la Constitución por leyes, porque ellos tienen también derechos. Esos países que cada día le añaden más cosas a nuestras reglas sanas de convivencia, de valores y principios, y están sacando lo más importante, que son esos valores y principios, para meter todo este poco de cosas dañadas, esa sociedad puede terminar mal, como muchas en el mundo. Entonces yo pienso, Adrianita, que ahí es importante la iglesia. Ahí es donde la iglesia tiene que trabajar nuevamente en recuperar los valores y los principios que están dormidos, que están apartados. Amén, que los han apartado por intereses personales. Pastor, y esto lo resumo en una sola cosa: vote bien, elija bien, piense bien, no piense únicamente en usted. Somos un país, una nación entera. No piense en el agua panela, no piense nada más en el agua panela. En la bolsa de cemento. No, y la bolsa de cemento ya vale mucho. En el pastelito. Pastelito de tripa de pollo y pata de gallina. Así es. Entonces hay que pensar hoy con la cabeza, Adrianita. Hay que pensar hoy en nuestros hijos. Amén. Hay que pensar hoy en nuestros nietos. Y aún en nosotros mismos, porque un día seremos viejos y es bueno de que tengamos una fuente con la que nosotros contemos para estar bien, ¿verdad? Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios y al Pastor Pedro por permitirme, pues, como joven, estar en este espacio, compartir con ustedes, pidiéndoles a Dios de que sean muchos espacios más, de que podamos llegar a sus vidas, de que todos estos mensajes que le queremos transmitir los puedan entender y sean de edificación para su desarrollo, para su formación, ¿verdad? Entonces, Pastor, muchas gracias. Estoy feliz y contenta de haber estado aquí. Adrianita, el placer fue mío, el gusto es mío y la bendición es mía de mirar que ya Amén. Tenemos aquí a una colega, alguien que por primera vez lo está haciendo, y yo creo que si ustedes la califican allá, me imagino que van a calificarla con 10, porque lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, y teníamos esta inquietud hace rato, Adrianita. Así es. Nuestro camarógrafo y socio de este programa, nuestro amigo Alexis Julio, estábamos pensando en estas cosas, porque a veces, hablando claro con el pastor, a veces yo mismo me hago las preguntas y las respondo, pero qué bueno que sería que haya un interlocutor, una persona que también pueda participar y pueda hacerme de pronto hoy a mí, pero mañana a otra persona, a cualquiera otra de las personas, donde hay muchas cosas que a la comunidad ya sé que les interesa, sé que quieren oírla, sé que quieren escuchar un concepto, una opinión de alguien imparcial para tener después una respuesta. Entonces, Adrianita, felicitaciones. Gracias, de verdad, Pastor. te felicito. Gracias al Canal 8 de Cable Mar Limitada, a nuestro camarógrafo Alexis Julio. Nos vemos y a pronto. toda la gente del Facebook Live de todos los países, Adrianita, porque te van a ver en otros países también. Internacional. Este es un programa que se transmite aquí en María la Baja por el Canal 8, pero también recuerden que por el Facebook Live nos ven en otros países, en toda Colombia. Tenemos amigos en otras naciones donde nos ven y nos aplauden. Que Dios, Adria, muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pues Amén. despide el programa. Bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima transmisión.